Estudiaba en la calle a la luz de un poste. Un millonario árabe lo vio e hizo esto. Esta historia inicia con Víctor, un niño de 12 años quien vive en la ciudad de Moche, La Libertad, Perú. Como cada día, se levantaba temprano para poder ir a la escuela. En su pequeña vivienda se alistaba, tomaba desayuno y caminaba rumbo a su centro de estudio. Víctor estudiaba en una modesta escuela que estaba cerca a la casa de donde él vivía. Era una escuela básica y no contaba con la infraestructura adecuada, pero esto nunca fue impedimento alguno para que él continúe sus estudios. Luego de asistir a la escuela, Víctor llegaba a su modesta vivienda, una casita pequeña donde vivía junto a su madre y sus 2 hermanas. Eran una familia humilde, pero Víctor era un niño muy responsable y muy comprometido con los estudios. Como cada día después del almuerzo, Víctor se dirigía hacia el campo para poder pastear a sus ovejas, ya que tenía que apoyar a su madre. Cuando Víctor regresaba de pastear a sus ovejas, eran alrededor de las 6 de la tarde. En ese momento se daba un baño y continuaba con sus responsabilidades. Sí, llegaba la hora de hacer las tareas. Ya que toda la tarde él se la pasaba cuidando a sus ovejas, no disponía de mucho tiempo para estudiar, pero su responsabilidad era grande y él tenía un sueño, poder ser un oficial de policía. Y ese sueño no se iba a cumplir solo. Por eso siempre cumplía sus responsabilidades y sus tareas. Pero la situación en su familia se tornaría difícil, al igual que sus ganas para estudiar. Les habían cortado la energía eléctrica y era una gran pena para Víctor. Se estaba atrasando ahora con las tareas del colegio. Sin embargo, hizo los arreglos para conseguir una vela y así poder alumbrarse mientras él continuaba haciendo su trabajo. Bueno, había que estudiar y la dificultad por leer sus libros se le complicaban. Por otro lado, sabía que tenía que ser lo más rápido posible, pues la vela no duraría mucho. Víctor, al saber que esforzaba mucho su vista, tuvo una genial idea. Sí, una idea que luego cambiaría su vida de él y la de su familia. Una noche, luego de regresar de pastear a sus ovejas como siempre, se duchó, cenó y salió muy rápido de su casa. Había observado en el camino cómo aquellas luces de los postes se encendían mientras él avanzaba. ¿Sería esta una señal?, pensaba él. Esa tarde, al regresar del trabajo, salió diciéndole a su mamá que ya regresaba. Su madre, viendo que ya era de noche, salió tras él para saber a dónde se dirigía. Entonces, al llegar su madre hasta donde estaba Víctor, se dio con una gran sorpresa. A Víctor se le había ocurrido que la mejor forma de seguir estudiando era fuera de su casa. ¿Pero cómo?, se preguntaba su madre. ¿Afuera de la casa? Resulta que Víctor tuvo la grandiosa idea de aprovechar la luz de la calle. Había cerca de su casa un poste que alumbraba el vecindario. Víctor, con sus libros y lápiz en mano, se sentó en la vereda y comenzó a estudiar. La lectura era algo que él ahora podía hacer por mucho tiempo, ya que la luz del poste alumbraría hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Él sabía que si quería cumplir sus sueños de ser un policía, tenía que estudiar mucho, y como no contaba con los medios necesarios, se la supo ingeniar de esta forma. Tal acción no pasó desapercibido por aquellos vecinos y sobre todo por algunas personas más, quienes lo miraban a través de una cámara de vigilancia. Su madre, al ver lo que él había hecho, se conmovió y hacía esfuerzos para poder completar el dinero para poder pagar la luz, pues hasta ese momento no le alcanzaba con lo que tenía. La pena y la nostalgia y la impotencia de poder ayudar a su hijo llenaban su lastimado corazón. Víctor, como de costumbre, al salir del colegio, se dirigía a casa y luego se dirigía a pastear sus ovejas, y también aprovechaba para avanzar con sus tareas, ya que en la noche también lo hacía, ahora con la ayuda de la luz de un poste de alumbrado público. Lo mejor de todo era que ya no hacía mucho esfuerzo para su vista. La luz que emanaba de aquel poste era suficiente para él. Muchos quizás nos podríamos haber desanimado al encontrar tal situación, pero para Víctor era una bendición que aquel poste haya quedado muy cerca de su casa. Seguido de esto, se sumaba también la luz de la luna, los cuales ahora en conjunto alumbraban sus libros y alumbraban sus sueños para que él pueda ser un buen oficial de policía. Aquella vez que Víctor estaba en la calle, como de costumbre, estudiando, con la luz del poste y de la luna, su madre le acompañaba y de repente unas gotas comenzaron a caer del cielo y a mojar sus libros, algo que no habían previsto. Rápidamente tuvieron que regresar a su casa, pero aquella noche la lluvia fue tan fuerte
que el agua pasó por su casa, ya que su techo era de calaminas y por la antigüedad algunos tenían huecos y el agua comenzó a pasar a través de ellos. Corrieron al corral a poner a buen recaudo a sus ovejas, y todos en una esquina de su casa esperando que pase la tormenta. De esta forma, sin querer, se quedaron dormidos, ya que era la única parte de su casa por donde el agua no había alcanzado. La desgracia se cernía y había caído ahora sobre la casa de Víctor, y aunque para este niño hasta ahora nada le había parecido imposible, esta vez se quebró ante tal situación. Llorando se había quedado dormido hasta que amaneció. Al día siguiente había que recoger todos los pedazos del techo que se habían caído. Ese día Víctor no pudo ir a la escuela, ya que toda su ropa se había mojado y bueno, también algunos libros se habían estropeado. Qué desgracia, parecía pensar él. Parecía que las mismas puertas del infierno se habían abierto frente a él. ¿Acaso no podría cumplir sus sueños?, se preguntaba. Junto con la ayuda de su mamá, comenzaron a arreglar el techo y bueno, se pusieron a lavar la ropa que por el agua de la lluvia se había ensuciado. También se dirigieron al campo a enterrar a una de las ovejas, ya que por la lluvia y el lodo, ésta había muerto ahogada. Víctor recordó que en la noche había tenido que elegir entre su oveja o los libros. Sin duda, la pérdida había sido grande, pero poco a poco el corazón del pequeño niño comenzó a tomar ánimo. Ya habían pasado varios meses y Víctor continuaba con su plan de estudiar y hacer las tareas a la luz de aquel poste que él había descubierto, el cual era gratis. Ya era una costumbre para él hacerlo, ya que su madre aún no podía conseguir los medios necesarios para poder realizar el pago de la energía eléctrica, pero él tenía las esperanzas que todo cambiaría algún día. Oraba y le preguntaba a Dios lo que él podía hacer para poder mejorar esta situación. Creo que a diferencia de muchos de nosotros, nos hubiéramos puesto a renegar de todas las cosas malas que podrían habernos pasado, pero por muy el contrario, él seguía estudiando y esforzándose lo más que podía para cumplir sus sueños, tomado de la esperanza de que Dios algún día lo podría ayudar, pero por otro lado, haciendo su parte, esperaba ese milagro. Así resulta que una noche, mientras Víctor estudiaba en la calle con la luz del poste, por las cámaras de seguridad se habían percatado que un niño se encontraba en la calle, pues pensaron que se había quedado afuera de su casa, y cuando estuvieron a punto de mandar una camioneta con oficiales de la policía para ver lo que sucedía, Víctor ingresó a su vivienda y al ver que ingresó, ya no mandaron a nadie, pero esta acción los dejó pensando, pues esto hacía Víctor cada día. Al día siguiente, por aquellas cámaras nuevamente de seguridad, volvieron a ver la misma escena, y esta vez se percataron que era el mismo niño. Estaba echado en el piso al lado del poste. No lo dudaron ningún segundo más y mandaron a una camioneta con la policía a investigar lo que sucedía con aquel niño. Al llegar al lugar, se enteraron que Víctor no estaba en la calle porque quería, sino que estaba al lado del poste estudiando. Su madre contó su caso y que sus hijos estudiaban al lado del poste porque no contaban con electricidad en su vivienda, que les habían cortado porque no tenían cómo pagarla. La noticia llegó a oídos de todos, hasta del alcalde de aquella ciudad, y al ver las imágenes decidieron apoyarlo e hicieron una colecta con los funcionarios de la municipalidad para poder poner la energía eléctrica en la vivienda de Víctor, quien al enterarse del gran gesto del alcalde le agradeció, pues Víctor ahora ya podía estudiar dentro de su vivienda. Pero eso no acabaría allí. Resulta que uno de los trabajadores de la municipalidad subió al Facebook uno de los videos donde se notaba que Víctor estudiaba con la luz de un poste todas las noches. La noticia se viralizó muy rápidamente, pues la gente se conmovió al ver el esfuerzo denodado que hacía el pequeño Víctor por continuar estudiando. Tanto así llegó a ser conocida la historia de Víctor que el video traspasó las fronteras y dentro de muy poco, imágenes del pequeño llegaron a lugares y a los ojos de quienes menos nosotros podríamos imaginar. Al otro lado del mundo, un millonario árabe, Jacob Mubarak, veía con tristeza aquellas imágenes del pequeño Víctor estudiando bajo la luz de un poste. Esto le conmovió en extremo. Tenía muchas ganas de ayudarlo, pero no sabía cómo ni dónde se encontraba aquel pequeño. Es conocido que muchas imágenes se filtran en internet y uno nunca sabe de dónde provienen. El millonario árabe provenía del reino de Bahrein, quien es dueño de una empresa de dulces y chocolates. Este vio el esfuerzo que hacía el pequeño por estudiar al lado de un poste y se determinó que tenía que ser recompensado. Llegar hasta Víctor no fue nada fácil.
La tarea de encontrarlo la puso en manos de su abogado y socio Gilberto Landa Zamora. Estando al otro lado del mundo, se pusieron a investigar para poder dar con aquel pequeño. Sería una dura tarea, pero pudieron contactarse con el colegio en el que estudiaba, y tras localizarlo, Mubarak decidió tomar uno de sus aviones privados y así poder llegar al aeropuerto de Trujillo, Perú, y luego a la ciudad de Moche. Al llegar a la ciudad, Mubarak se presentó en el colegio del niño y él, sin saber que aquel árabe tendría una gran sorpresa, salió a saludarlo. Fue en ese preciso momento en que el árabe le explicó que al ver sus ganas y esfuerzo por el estudio, decidió recompensarlo, y qué mejor manera que construirle una buena vivienda para que él pueda vivir cómodamente y ponerle un negocio a su madre para que puedan salir adelante y poder sostenerse. Como era de esperarse, el árabe no hablaba el idioma de Víctor, por lo que utilizó un traductor. Víctor, entusiasmado, escuchaba la traducción de todo lo que decía aquel hombre, y al escuchar esta noticia, lo abrazó muy fuerte y con lágrimas en los ojos le agradecía por el gran gesto que estaba teniendo con él y con su familia. La gente, al enterarse de que un árabe millonario se encontraba en Moche, cumpliendo el sueño de un niño, salieron a saludarlo y le entregaban cartas para que también pudiera cumplir con los sueños de muchos otros niños de la ciudad. Jacob Mubarak, también al ver las instalaciones de la escuela y que no eran las adecuadas para que estudien, se comprometió en reconstruir la escuela donde estudiaba Víctor. La gente de Moche estaba muy agradecida por el gran gesto del empresario, que lo homenajearon con unas danzas típicas de la ciudad y con una buena comida peruana. Jacob Mubarak se enamoró de aquella ciudad de Moche y del Perú, tanto así que hasta en la actualidad sigue brindando ayuda a los más necesitados y dándoles un pequeño empuje en sus vidas para que puedan salir adelante, y sobre todo está convencido de la determinación del pequeño Víctor por salir adelante y ser un oficial de policía. Actualmente Jacob Mubarak movió sus inversiones a Trujillo para poder ayudar a los más afectados del COVID-19 y se encuentra donando canastas con productos de primera necesidad y se ha convertido en el héroe de muchos niños de aquella ciudad, al igual que de Víctor. ¿Qué les pareció esta hermosa historia, mis queridos amigos? Sin duda alguna, podemos ver a través de la actitud de este pequeño que si hacemos nuestra parte, llegará el momento en que Dios tocará el corazón de algunas personas, y sí, hasta a los confines de la tierra, como en este caso pasó. Espero que esta historia haya llegado a tu corazón. Si fue así, compártela con quienes pienses que lo necesiten escuchar. No te muevas. A continuación. Millonario llevó un vagabundo a la oficina y lo nombró jefe, porque un día antes ocurrió esto. Si alguna vez quieres llegar a tener éxito en la vida y cambiar tus estrellas y tienes la posibilidad de elegir en la vida entre tomar el camino seguro y el camino con atajo, elige el camino largo. Muchos recorren por la vida y quieren cambiar sus vidas, pero cuando llega el momento de elegir, la mayoría toma el atajo, hacen trampa, son deshonestos, pero la buena vida no se consigue tomando atajos. Puede que hoy logres llegar primero, pero puede que no tengas la experiencia necesaria para mantenerte allí y lo pierdas todo, pues experiencia solo se consigue o se obtiene por tomar el camino largo. Esta historia real ocurrió hace 4 años, en el 2016, en las frías y polvorientas calles de Tailandia. Allí vivía un hombre llamado Woralop. Este era una persona pobre que no tenía un hogar donde vivir. La vida para él era difícil, ya que en los suburbios de la capital, la vida para un vagabundo realmente es muy dura. Es una lucha constante cada día, de sol a sol, donde la sobrevivencia es prioridad. En ocasiones son golpeados, ignorados y repudiados. Esta es la triste realidad para las personas que no tienen un techo donde dormir, ni familia a quien acudir, o también para quienes por azares del destino terminaron siendo parte de la miseria, perdiéndolo todo. Woralop, a sus 44 años, se hacía en una esquina mendigando por dinero, rogando por la caridad de la gente. Dormía en la calle y por su aspecto demacrado y su forma de vestir, nadie le daba un trabajo con el cual pudiera sobrevivir. Una noche, antes de llegar el verano, en el 2016, Woralop se dispuso a dormir en una estación del distrito de Kaiwan. Tenía algunos costales viejos y periódicos con lo que acostumbraba a poder cubrirse y así poder pasar la fría noche que en breve vendría por él.
Sin embargo, antes de cerrar los ojos, a lo lejos vio a un caballero pasar. Este se puso enfrente de él, sacó su celular, cuando de pronto, de su bolsillo, algo caía. Luego, aquel hombre, sin percatarse de lo ocurrido, siguió con su camino. Se veía que tenía mucha prisa por llegar a algún lugar. Voralov estaba muy intrigado. ¿Qué podría ser lo que se había caído de su bolsillo?, se preguntaba. No hacía ni unos minutos que se había puesto a intentar dormir, pero escuchaba en el silencio su estómago rugir de hambre, por lo que al estar haciendo intentos por dormir, abría y entreabría sus ojos, y como no podía conciliar el sueño por el hambre, se puso de pie, decidió ir a inspeccionar para saber qué era lo que se le había caído a aquel hombre. Así que había decidido levantarse. Rápidamente se dirigió hasta el lugar y mientras caminaba a lo lejos, logró alcanzar ver algo marrón caído en el piso. Al llegar hasta aquel lugar, se dio con la sorpresa de que era una billetera muy costosa. Parecía de diseñador, bien labrada. Levantó la billetera y al abrirla encontró nada más y nada menos que muchos billetes, tantos que la billetera no se podía cerrar por sí sola. Él tenía que hacer presión para lograrlo. Sin meditarlo mucho, decidió buscar al propietario para entregársela. Muy a lo lejos, llegó a ver al dueño de aquella billetera, así que corrió y corrió gritando: «¡Señor, su billetera!». Pero no lo escuchaba y siguió su camino. Al llegar a una esquina, hizo parar un taxi y se marchó. Voralov, sin rendirse, siguió al taxi y gritaba: «Señor, pare, pare por favor», pero tampoco llegó a escucharlo. Finalmente el carro desapareció de su vista. Voralov, ya muy cansado, algo débil por estar sin comer, decidió tomar un descanso. Se sentó y respiró muy desanimado por no llegar a entregárselo. Cabizbajo se dirigió nuevamente hacia la estación y con mucho nerviosismo, allí miró hacia ambos lados de la calle y temeroso abrió la billetera otra vez solo para encontrar una identificación la cual serviría para poder encontrar al dueño. Muchos hubieran tomado el dinero en la situación en la que él se encontraba. Era el camino más fácil, quedarse con el dinero, pero Voralov no le importaba el dinero. Era un hombre pobre pero honesto, y más allá de sus limitaciones, él tomaría el camino correcto. Así que decidió ir a la estación de la policía más cercana. La policía, al verlo llegar, se sorprendió mucho por su aspecto, pero al ver el dinero, tomaron su declaración y buscaron en el registro al propietario de la billetera. No fue muy difícil encontrarlo. Por supuesto, los policías estaban muy sorprendidos. No podían creer cómo es que un vagabundo, sin tener nada en la vida, había tenido la iniciativa de entregar aquella billetera lleno de dinero sin quedarse con un solo billete. Era algo inédito que no pasaba muy seguido. Al día siguiente, el propietario llegó hasta la estación y allí le entregaron su billetera. Entonces, al revisarla, todo estaba en su lugar. Los billetes y las tarjetas estaban todas. Incluso, él había guardado una moneda allí, la cual conservaba por mucho tiempo, y se sorprendió al ver que aún seguía allí. El hombre preguntó quién era la persona que había hecho este gesto. El policía a cargo respondió: «Es un vagabundo que se encuentra en la estación de Taiwán. Lo podemos traer si usted gusta». «Claro que sí, será un placer conocerlo», respondió aquel hombre. Al paso de media hora, el vagabundo llegó a la estación de policía. Se sentía algo tímido y cohibido lo saludó. Resultó que dicho hombre era Nitti Ponkriagrios. Tenía 30 años y era un dueño de una fábrica de acero, un emprendedor adinerado, quien muy agradecido y por tal gesto le ofreció a Voralov $60 como recompensa. Era una buena cantidad para que Voralov pudiera sostenerse por un tiempo. Sin embargo, el vagabundo no quiso aceptar el dinero. «No hice gran cosa, señor. No es necesario que me dé una recompensa», dijo él. Pero era evidente que lo necesitaba, así que Nitti insistió en que debería tomar el dinero. Después de tanta insistencia, finalmente Voralov accedió y recibió el dinero. Entonces, Voralov ya se disponía a irse de nuevo hacia las calles. Nitti no creyó entonces que era suficiente lo que había hecho por él.
Entonces fue tras él y le dijo: «Voralov, amigo, este acto de nobleza y honestidad es admirable. No es fácil encontrar personas como tú, llenas de buenos valores y humildad. Esto que has hecho es una acción muy buena y dice mucho de ti. Por ello, te ofrezco un puesto de trabajo con el cual podrás salir adelante por tus propios medios». El mendigo no podía creer lo que estaba escuchando. «Señor, ¿esto que me dice es en serio?», le preguntaba. A lo que Nitti respondió: «Claro que sí. Mañana por la mañana mi chofer vendrá a buscarte. No faltes. Tendrás un lugar donde podrás quedarte a dormir. Estaré esperándote aquí». «Sí, señor, yo también estaré esperando. Muchas gracias», titubeando respondió Voralov mientras intentaba contener el llanto y quitar las lágrimas que caían sobre sus agrietadas mejillas. Al día siguiente por la mañana, Voralov se encontraba en aquella esquina de la estación muy ansioso esperando al chofer de Nitti, quien lo llevaría al lugar de su futuro trabajo. Estaba muy feliz. La noche anterior ni siquiera había podido conciliar el sueño. Para él había sido una eternidad esperar. Después de unos minutos, paró un lujoso coche, donde bajó un hombre vestido con traje negro y seguido de esto se acercó a él y le dijo: «Hola, soy el chofer del señor Nitti y he venido a llevarlo a la empresa donde trabajará desde hoy». Al llegar a la empresa, Nitti lo estaba esperando. Lo presentó ante todos los empleados de la empresa y sin que él se lo esperara pronunció: «Él es Voralov y desde hoy él es el jefe de embalaje». Todos miraban asombrados y murmuraban entre ellos. No podían creer que tal acto de generosidad de parte de su jefe le estaba cambiando la vida a un hombre, y sobre todo por cómo Voralov se veía. Nitti envió a Voralov a darse un baño y a cambiarse de ropa para que pudiera empezar con sus labores. Al terminar, él mismo le enseñaría lo que debería de hacer, y Voralov, seguido de esto, entendió todo a la perfección lo que tendría que hacer y emprendió su nueva vida de esta forma. La novia de Nitti, quien también presenció dicho acto, se sentía muy agradecida por Voralov, quien no solo le había devuelto el dinero, sino también le había devuelto la fe en la humanidad y que las personas buenas aún existen. Cuando eres amable con alguien, otro es amable contigo. Cualquiera puede hacer el bien, todos debemos empezar a realizar acciones buenas, escribió a través de su red social, dejando así un mensaje hacia Voralov e impulsando a las personas a que hagan siempre el bien. Nitti por su parte dijo: «Cuando la policía me llamó a decirme que habían encontrado mi billetera, simplemente no lo podía creer, ni siquiera me había dado cuenta de que la había perdido. Cuando llegué a aquella estación, uno de los policías me dijo que la persona que había encontrado mi billetera era un vagabundo. Mi primera impresión fue: ¿cómo es que un hombre sin nada en el bolsillo había rechazado el hecho de tener todo ese dinero, el cual podría haber utilizado en lo que él necesitaba? Por eso decidí llevarlo a mi empresa, ya que son estas personas las que necesitamos, honradas y de buen corazón, para poder salir adelante en la vida». Después de estas declaraciones, esta historia se hizo conocida en todo el país y a través de internet llegó a todo el mundo. El acto de Voralov se hizo conocido, tanto así que fue invitado a un programa donde fue él el invitado especial. Dentro de esta entrevista él sostuvo: «Estoy ahorrando dinero para comprarme una casa donde vivir y sé que todo lo que vendrá será mejor. Me siento muy entusiasmado y optimista». Por otra parte, agradeció a Nitti diciendo: «Soy muy cercano al dueño. En ocasiones me invita a cenar con su familia. Ellos son unas personas muy buenas». Al finalizar la entrevista, cometió la indiscreción y finalmente contó cómo es que había llegado a parar en las calles. «Al morir mi madre», dijo él, «mi hermano se quedó con la casa y no me dejó quedarme allí. Alquilé un cuarto por un tiempo, pero pasados los meses ya no había podido pagarlo, así que no tuve más salida que ir a la calle. Nunca perdí la fe en las personas. Mi madre me enseñó que si tienes la oportunidad de hacer una buena acción, hay que hacerlo. Siempre debemos tomar la decisión correcta, porque esto de alguna manera podría cambiar tu vida, como me la cambió a mí. La honestidad y la verdad siempre tenla por delante, ya que siempre serás recompensado. Tal vez no pasará nada de inmediato, pero seguro en algún momento pasará, y puedo dar fe de ello. No sé por qué mi hermano me hizo esto, pero espero que esté bien.
Estoy agradecido con Niti y Tarika. Ellos han sido muy buenos conmigo. Quiero aprovechar esta nueva oportunidad que me está dando la vida. Dijo esto con mucho optimismo ante todos. Actualmente Boralop se ha desempeñado muy bien en el trabajo y adquirió muchos conocimientos de la fábrica, por lo que siempre está acompañado de Niti. ¿Qué les pareció esta historia, mis queridos amigos? En el camino largo, todos debemos ayudar a nuestro prójimo, porque las buenas acciones raras veces quedan sin recompensa. Eso es parte del aprendizaje de la vida, y aún así sea el caso que no la obtengamos, la vida siempre terminará premiándonos, ya sea en un futuro cercano o lejano, con bienes materiales, pero sobre todo con bienes espirituales y conocimiento. Las cosas buenas que has hecho regresarán a ti. Haz el bien sin mirar a quién. Mantén positivos tus valores porque tus valores te convierten en tu destino. Yo soy tu amigo Carlos Matthews, como siempre. No olvides compartir esta historia, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias de manera personal en tu tablet, celular o de donde quiera que te conectes. ¿Qué les pareció esta historia, mis queridos amigos y amigas? Déjenme su comentario allí abajo si lograron encontrar el mensaje inmerso. Suscríbanse si aún no lo están y activen la campanita de notificaciones para que reciban más historias como estas en su celular, tablet o de donde quiera que se conecten. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y nos vemos en la próxima historia aquí en tu canal, Haciendo Historia.